Contramano. Antisistemismo explícito. Buenas tardes, aquí estamos una vez más haciendo antisistemismo explícito por la RZ, porque nosotros somos antisistema y hoy vamos a estar más antisistema que nunca. El antisistemismo de hoy va a ser un antisistemismo histórico, porque toda la historia que nos contaron, la versión Villiquen, fue redactada en base a transgiversación, ocultamiento u omisión de los hechos históricos para acomodarla de acuerdo a la necesidad del que ganó la guerra. Porque, como dicen, eso de que la historia la escriben los que ganan, pero entonces quiere decir que hay otra historia. Bueno, la historia argentina es toda una serie de sanatas, farsas y mentiras. El verdadero acto antisistema va a ser hacer el revisionismo de la historia argentina para que se sepa la verdad de cómo es nuestra historia. Y ese día, recién ese día, y solo ese día, vamos a poder construir una nación libre, justa y soberana. Jamás vamos a poder hacerlo antes. Mientras no lo hagamos, vamos a ser siempre esta republiqueta bananera, totalmente sometida al poder global. Pero bueno, para intentar esta proeza que hoy propongo, lo invité a Patricio Lons, que acá lo tengo a mi lado. ¿Cómo te va, Patricio? Hola, Quique, ¿cómo andás? Y ¿te gustaría que te diga cómo se dice esa historia sanateada en lenguaje elegante? A ver. Hay una frase en latín que se llama ad usum delfini, o al uso del delfín. Ajá. Claro, resulta que en un momento, muere el rey de Francia y el delfín era chiquitito, entonces sí. Hay que prepararlo rápido. Por supuesto hay regente, pero que más o menos explicarle rápido la metodología de trabajo para que este chico pueda hacer algo. Entonces le preparan todo, una explicación muy simple. Entonces decía, explicaciones al uso del delfín, a lo que puede entender un chico. Uh-huh. Me parece que el pibe después era un ave de cerebro y caminó bien. Sí. Pero era eso, al uso del delfín. Bueno, eso es una expresión que se utiliza para explicar la historia. Acá se quiere una apologética al uso del delfín, a lo que puede entender un pueblo al que le están usurpando la historia. Al comienzo la hacen como había testigos presenciales, Mitre macanea bastante, pero no puede tapar todo. Uh-huh. ¿Sí? En Filipinas, muy simple, los yanquis mataron 3 millones de filipinos y dijeron a partir de mañana se dice que España es mala y se acabó la historia, pero con una pistola en la nuca. Acá no se podía hacer porque los caudillos peleaban. Entonces se fue haciendo una historia de a poquitito que las nuevas corrientes inmigratorias, a partir de 1880, 1890, sí se la tragan, porque ellos no habían vivido. De que viste que siempre tenés discusiones o con un nieto de italianos o de sirios que te dice, cuando nosotros peleamos junto a San Martín, digo, no, para. Tus tatarabuelos y chosnos estarían peleando en Sicilia, vaya a ser por quién, y en Siria tal vez contra los franceses, no sé qué pasaría en 1810 en Siria, pero acá no tenía nada que ver. Y medio que se les cae, el mundo abajo, porque ellos necesitan comprar una historia, un mito artúrico. La nación necesita el mito del rey Arturo adaptado a su propia historia. Todos lo tienen. Entonces acá medio que les rompe un poco el esquema. Pero al contrario, yo le digo, si usted sabe lo que pasó, ahí podemos construir, como vos dijiste, una nación justa, libre y soberana. Sin saber cómo te caíste al pozo, no hay manera de salir de él. No, ahí estamos atrapados en esta mentira. Pero para también sacar a la luz la verdad de la historia, vos organizaste esto de la Semana de la Hispanidad. ¿De qué se trata esto? Mira, esa fue la inquietud de Marcela, que me acompaña en esto, que me dijo, tenemos que hacerlo. ¿Quién es Marcela? Es mi socia en YouTube y en mi portal. Ajá, ¿Marcela cuánto? Nardín. Marcela Nardín. Bueno, en una próxima traela también a la Marcela. La tenemos que traer, Nardín. Sí. Que lo que pasa es que todo el mundo ya me manda saludos para Marcela, pero sí, es Marcela Nardín. Es una gran amiga y que ella vio esto desde otro ángulo y dijo, bueno, acá tenemos que lanzarnos a hacer algo distinto. Entonces me dijo, todos dicen hay que hacer. ¿Por qué no podemos ser los argentinos los primeros en que salgamos a defender nuestra identidad común?
Y ni ella ni yo tenemos apellidos españoles. Ella tiene apellido italiano y yo tengo apellido francés. Entonces, pero cuando hablamos de la hispanidad, hablamos del acervo común que tenemos 700 millones de personas. No estamos hablando de volver a formar parte del Reino de España porque los imperios no vuelven, en realidad. Así como hoy no ves a españoles, alemanes, franceses, rumanos o ingleses queriendo volver a formar el Imperio Romano. Pero de alguna manera Europa, por lo menos parcialmente, en la Unión Europea, mutatis mutandis, porque no es lo mismo, han recreado ese imperio con una Unión Europea. Bueno, algo es algo, ¿no es cierto? Han encontrado vasos comunicantes, elementos comunes y han hecho varias cosas en común. Entonces ellos tienen hasta fuerzas armadas en común y moneda en común y leyes en común. Entonces un mercado en común. Bueno, ¿por qué los 700 millones de personas que compartimos un idioma no podemos tener un mercado en común? Yo te digo que esto hasta le sirve a los norteamericanos. Mira, los yanquis, como le ha explicado Gabriel Fossa o Marcelo Gullo también, en 20 años vamos a ver si manejan ellos, si son ellos la primera potencia o son los chinos. Hay toda una teoría económica que dice que el mayor número de población sí o sí te lleva a ser el primero. Pero creo que a Estados Unidos le vendría muy bien aprovechar todo el sur español de los Estados Unidos, fomentarlo y usarlo como puente, ¿no es cierto?, de las relaciones entre el mundo hispánico y el mundo estadounidense para formar un bloque continental más fuerte. A ellos les conviene una hispanidad poderosa, no debilitada con la bota de ellos encima nuestra. Eso es lo que tienen que aprender. Vamos a ver si lo logran aprender, ¿no es cierto? Pero deberían aprenderlo. Bueno, a ver, por esta iniciativa tuya de la Semana de la Hispanidad, estás juntando a muchos revisionistas, tenés la intención de hacer muchos programas, pero también te están dando un premio desde España, el premio Hispanidad Capitán Etallo. ¿Vas a estar en Pamplona el 12 de octubre recibiéndolo? No voy a poder viajar, lamentablemente. Soy un humilde docente, sí. Pero sí, posiblemente algunos amigos míos lo van a recibir en mi nombre y me lo harán llegar. Si es la comunión tradicionalista carlista, el carlismo en el pensamiento político español sería algo parecido a nuestros caudillos federales del siglo XIX, una cosa así. Y ellos dan un premio anual. El año pasado se le dieron a María Elvira Roca Barea, que es la historiadora en este momento más importante de España, y yo creo que soy el primer argentino que lo recibe. Qué bien. Entonces, lanzamos con eso. Y con respecto a la Semana de la Hispanidad, en la cual, por supuesto, que participás vos también, la idea es que todo medio de comunicación o todo intelectual o jóvenes estudiantes que digan nosotros queremos reivindicar ese legado común y queremos hacer un video, un audio o un artículo, y porque lo van a publicar ya sea en un portal, en un blog, en su propia radio canal, nos anuncian, nos pasan el enlace y nosotros en nuestro portal vamos a poner el enlace y la fecha de salida, que tiene que ser entre el 6 y el 12 de octubre, ¿cierto? Así que es muy fácil, prácticamente está abierto a todo el mundo y está participando gente de distintas corrientes de pensamiento político, incluso de distintas religiones, pero que todos defienden el mismo acervo histórico común de todo un continente que no debió haberse separado nunca. Es verdad, siempre yo me cuestiono cómo es posible que desde Ushuaia, desde la isla de Tierra del Fuego, hasta bien profundo en los Estados Unidos, a ver, no solo Oregon, te hablo de Texas y de California, Oregon, Montana. Claro, todo eso tiene nombres españoles. ¿Cómo es posible que desde allá todos tenemos el mismo idioma, todos tenemos la misma cultura, todos tenemos la misma religión, la misma historia? ¿Y cómo es posible que somos 70 republiquetas bananeras? Sí, ¿cómo es posible? Pero bueno, irrelevantes, ¿no? Déjame pasarte una grabación que nos manda el amigo que vos recién mencionabas, Gabriel Fossa. Vamos a escucharlo a Gabriel Fossa. Bueno, hola Quique Romero. Muchas gracias por participar del programa. Mi nombre es Gabriel Fossa, analista político, también revisionista histórico e hispanista, en donde va a ser un placer participar en esto con Patricio y Manuel y contigo, en este revisionismo sobre la historia de Hispanoamérica y del Imperio Español, ¿no?
en donde cabe aclarar que éramos provincias españolas y no colonias a lo que sería como lo tendrían los británicos o los holandeses o franceses, sino que éramos parte del gran imperio con provincias de ultramar, ¿sí? Realmente es colosal lo que generó el imperio español en toda Hispanoamérica. Si uno toma conciencia desde California prácticamente hasta Buenos Aires y lo que sería la parte de Chile, que fue la capitanía, es una obra única a nivel en el mundo y universal, en donde se pudo amalgamar toda una cultura y una tradición católica greco-romana, en donde fuimos herederos de esa gran tradición castellana, española, de la corona de Aragón y de Castilla, ¿no? Así que bueno, es muy importante ver el tema del revisionismo de nuestra historia, de toda Hispanoamérica, en donde realmente las independencias fueron organizadas por el Foreign Office británico, ¿sí? En donde sus agentes, San Martín, Bolívar, Miranda, O'Higgins, fueron piezas claves de esta balcanización premeditada, en donde justamente el rey de España en esos momentos, Fernando VII, fue capturado por Napoleón y se aprovechó todo este tipo de tropelías, ¿sí? En donde pasa a estar en cierta forma aliada a España de Inglaterra, su eterno enemigo. Para ser un poco breves, el tema en que nos compete de las independencias no fueron tal independencias a nivel popular, sino que fue una invasión encubierta por el Foreign Office con sus agentes, vuelvo a repetir, en donde participaron batallones enteros con más de 10.000 personas, mercenarios de Irlanda, de Alemania, ¿sí? De Italia, mismo de lo que es la Gran Bretaña, para participar de esta secesión y división y trozamiento del Imperio Español, en donde tierras inmensamente ricas, en todos los sentidos, en agua, en minería, en prados para cosechar, sembrar, fue premeditado a través de las logias británicas masónicas, también logias francesas participaron de esto, y mismo las logias estando en mismo España, ¿sí? Gran parte fue la gran logia en Cádiz, donde se genera todo esto, justamente muy cerca de Gibraltar. Y resulta que, bueno, esto fue una invasión encubierta, en donde ves que llega San Martín en 1812 en la fragata Canning, venida de Londres, en donde forma la logia Lautaro, y solamente su plan era llegar a Mendoza para pasar a Chile y de Chile tomar Lima, que Lima era la principal fuerza del realismo, ¿no? De la parte real, que hay algo que entender, que el realismo era la gente que estaba acá en Hispanoamérica, no es que vinieron de la península a pelear, sino que eran los que estaban acá, ¿sí? Todos los que estaban acá, los criollos, los peninsulares, ¿sí? Los mestizos. Entonces se da que, bueno, toda esta guerra subterránea financiada por Gran Bretaña llega a su máximo nivel cuando una escuadra de Lord Cochrane, almirante que está en estos momentos, tiene su tumba frente al altar en la abadía de Westminster, donde es el jefe de la armada chilena en estos momentos, como si fuera nosotros la Brown, se le rinden honores. Y resulta que, bueno, San Martín, después de pasar y cruzar los Andes y tomar Santiago, parte de la expedición con Lord Cochrane, unos máximos galardones del almirantazgo británico, y toman Lima, ¿sí? Con escuadrones y en toda una empresa británica, con más de 20 naves que partieron para tomar Lima, ¿sí? En la última batalla de Ayacucho que lo da Bolívar, justamente, bueno, está lo que es Miller, ¿sí? Lo toma también la división, lo que manejaba José Lacerna, el comandante, ¿sí? Y bueno, justamente la última batalla, que es la de Ayacucho, es la que toma relieve y se termina las independencias aquí, en donde justamente ya queda totalmente el imperio tomado y bueno, San Martín cuando toma Perú, Lima, se genera un empréstito ya para pagarle a la corona británica, saquean el tesoro de Lima y es transportado por Lord Cochrane previo pago a algunos chilenos mercenarios por los servicios, propuesto ese dinero se va a Londres, como sucedió con Beresford aquí en
en las invasiones inglesas, ¿sí? De 1806-1807. Cabe destacar que, bueno, San Martín era amigo de Beresford, bueno, se conocían perfectamente y todo esto hay que reverlo, de nuestras independencias, que fue un tema geopolítico totalmente, ¿sí? Y justamente después se balcaniza y se genera lo que sería el granero para lo que es la City de Londres, que es la que después a través de la bolsa va a manejar todo estas nuevas colonias con nuevos nombres, en donde se va a llamar Argentina, se va a llamar Chile, Perú, ¿sí? Así que bueno, eso es un poco lo que puedo decir sobre lo que se dio en las independencias, y creo que es importante que sepamos todo que no fue algo popular. Acuérdense que en el Cabildo del 25 de mayo de 1810 el pueblo quería saber de qué se trata y fue ocultado todo este tipo de cosas. Investiguen, hay cartas de Bolívar que se le paga a los batallones británicos, está todo documentado, no es ninguna mentira lo que estoy diciendo, sino que es un revisionismo que se puede comprobar perfectamente. Así que investiguen, la última batalla de Ayacucho fue ganada por los británicos, y bueno, eso hay que reverlo y bueno, que se sepa la verdad de una vez por todas, ¿no? Creo que es lo mejor para todos en estos momentos de revisionismo. Y algo más, tratar de unir otra vez Hispanoamérica, en donde somos más de 600 millones de habitantes, con una sola lengua, una sola cultura, y generar una nueva economía a nivel federativo, tener unas propias fuerzas armadas e integración, y eso seríamos indestructibles, tanto para negociar con las potencias como se viene a nivel ahora con las guerras económicas que se están dando por el trabajo, ¿sí? Les mando un abrazo a todos y muchas gracias. Bueno, muy claro Gabriel Fossa en la manera en la que planteó el tema que queremos analizar. ¿Es así? ¿Fueron las independencias latinoamericanas, más bien la balcanización del continente americano, la tercera invasión inglesa? Sí, o vaya a saber qué número, pero digamos fue la última que logran el éxito completo. Mira, ¿cómo sería que esto estaba tan integrado que vos sabés que en las Cortes de Cádiz, en 1812, participan 2 diputados filipinos? Y los diputados filipinos están preocupados porque los movimientos revolucionarios iniciados en Buenos Aires están afectando la economía de Filipinas. Y vos decís, ¿pero qué tiene que ver? Bueno, en aquel momento tenía mucho que ver. Viste, hoy que están hablando de la ruta de la seda que hacen los chinos, y la manejamos los pueblos de Hispanoamérica. Uh-huh. Entonces, Filipinas tiene un fuerte desarrollo comercial gracias al galeón de Manila, que salen los productos de Carmen de Patagones, Buenos Aires, de Montevideo, de Entre Ríos, llegaban hasta el Alto Perú o llegaban a Mendoza al puerto de Valparaíso, o por el Alto Perú al puerto del Callao. Se unían los barcos de Valparaíso en el Callao, luego llegaban hasta Nueva España, lo que hoy es México, y ahí salió un galeón de mercaderías con fragatas de custodia. Llegaban a Filipinas, y de Filipinas se importaba con China sobre todo, y en segunda medida con Japón, ¿cierto? Y es más, como China y Japón estaban medio peleados, Filipinas hacía de nexo, así que negociaba 2 puntas. Entonces Filipinas tenía muy buen desarrollo. Y entonces dicen los filipinos, se va a cortar el galeón de Manila en algún momento, ¿qué hacemos? Entonces ellos plantearon reestructurar primero el galeón, y además desarrollar la industria textil y agraria de Filipinas, con lo cual Filipinas tuvo muy buen desarrollo, que durante 90 años más permaneció unido a España, ¿no es cierto? De hecho, Filipinas se separa de España por instigación de logias norteamericanas que les ofrecen a unas logias filipinas liberarse de este supuesto yugo, y una vez que se liberan, ocupan Filipinas y mueren, creo que cerca del 30% de la población filipina, ¿cierto? Porque les querían obligar a cambiar el idioma y también la religión. La religión no pudieron, pero el idioma sí. Y luego las siguientes generaciones ya se compran, pescado podrido, ¿no es cierto? Pero sí, mira, hay una carta que algunos dicen que es apócrifa de Belgrano, de Mariano Moreno, diciendo
que ninguna revolución se hace si no corren arroyos de sangre, que había que decapitar a todo el que se opusiese y que había que cortar toda inteligencia, que en otro momento tal vez se los puede iluminar, pero en este momento no. Si bien fue acusada de esa carta de apócrifa, parece ser que hay otras copias que la confirmarían, y por otra parte, también parece ser que él quería ofrecerle la isla Martín García a los ingleses. Hay cartas de Fernando VII que confirman esta intentona de Mariano Moreno, pero por otra parte es coincidente con lo que él hizo. Él y Castelli son los impulsores del magnicidio con Santiago de Liniers, Gutiérrez Laconche, todos los hombres que murieron ahí en Cabeza de Tigre, ¿no es cierto? Entonces nosotros nacemos con un pecado original. Matas al primer héroe, al tipo que nos salvó de convertir a Buenos Aires en una suerte de Hong Kong, separado del resto del continente. Porque viste los tarados que dicen, no, porque si hubieran ganado los ingleses... Bangladesh. Claro, los ingleses, ¿qué te hacen? Te conquistan la costa, puerto, un poco de tierra alrededor, Sí. y a partir de ahí negocian con los productos internos. De hecho, la libertad de comercio que ya había en Buenos Aires no fue muy en beneficio de Buenos Aires. Por eso había una aduana en Córdoba, para parar ahí los productos. Entonces vos tenés un norte que es mucho más rico. Si vos querías ser próspero, era mucho mejor vivir en Córdoba, Salta, que en Buenos Aires. Entonces, Salta manejaba todo el comercio. Mira, si vos en Salta producías mulas, por ejemplo, y además tenías tu propio servicio de transporte, y cruzabas por el Alto Perú, más la moneda que se acuñaba en el Potosí, llegabas hasta el Callao y eras millonario. Tupac Amaru era un hombre rico, muy rico. Entonces, ¿sabes quiénes eran los únicos que después de los momentos revolucionarios podían cruzar la frontera? ¿Quiénes? Comerciantes ingleses. Sí, Tenían siempre. permiso de Por los eso, revolucionarios todo de Buenos esto fue Aires. hecho a la medida de la geopolítica británica. Pero me dejas hacer una tanda y Sí, ahora cómo no. volvemos. Dale, vamos a una tanda. Si te diste cuenta que todo está cada vez peor, es porque la dirección correcta es a contramano.
Aldous Huxley decía, una verdad sin interés puede ser eclipsada por una falsedad emocionante. Aldous Huxley iba a contramano. Bueno, lo que escuchábamos recién en esta tanda, metal, hoy pusimos metal, porque a mí me gusta el metal, che, pero hay una banda que son seguidores nuestros, los muchachos, Matras, que me hicieron llegar su último trabajo, Sociedades Secretas, que lo estuve escuchando en el auto, era parte de lo que escuchábamos. El tema que escuchábamos recién se llama Hermandad, y muy bueno esta gente, así que yo le agradezco a Gustavo Rubén, que me hizo llegar su último trabajo, pero bueno, ténganla en cuenta esta banda de metal, Matras, Y bueno, para seguir continuando con el tema que presentamos de entrada, lo tenemos en línea a Manuel Castro. ¿Me estás escuchando, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Muy bien, sí, te estoy oyendo. Qué grande, Manuel. Bueno, Manuel Castro conduce en Canal 26 Internacional, siempre tiene la gentileza de invitarme, salen buenísimos los programas, y acá al lado lo tenemos a Patricio Los, Manuel. Un saludo, Patricio, ¿cómo estás? Y que bueno, la idea del programa de hoy es, ¿nos han balcanizado con este cuento de las independencias latinoamericanas? Sí, en realidad lo que está relacionado con la independencia de los países hispánicos siempre fue algo que estaba englobado de lo que era la estrategia de Gran Bretaña o de Inglaterra, basado en el enfrentamiento entre el Imperio Español y el Imperio Inglés. Así es que cuando fallaron en el tema de las invasiones inglesas, bueno, trataron de entrar por otro lado y lo lograron en parte. Lo lograron. Sí, lo lograron. Lo lograron del todo. Y hoy lo siguen logrando. Sí. A ver, si estuviera Maradona acá, ¿qué diría? ¿Cuál es la famosa frase de Maradona que La tenés adentro. Bueno, sí, y así es, los tenemos adentro. Sí. Y toda nuestra vida es lo que decíamos de entrada. Pero la culpa es nuestra, ¿eh? Claro, no vamos nunca a poder arreglar nuestra nación hasta que no arreglemos nuestra historia y sepamos la verdad de nuestra historia. Exactamente. Y salgamos de esta versión villiquen que nos han vendido entre Mitre y Sarmiento. Bueno, también salgamos de lo que te vende Hollywood. Por ejemplo, Hollywood te vende el ataque de Felipe II a las costas inglesas y te hablan de la Armada Invencible, nombre que nunca utilizó la Armada Española de ese momento. La Felicísima Armada era. Felicísima Armada, era así. Y después nadie habla de la contraarmada que enviaron los ingleses, que fue derrotada por los españoles. Eso no te la pone Hollywood. Y enviaron varias. No, y además no se dice, Manuel, que esa guerra termina con una victoria española. Exactamente. Porque los ingleses te cuentan, España. cualquier guerra de ellos, te cuentan hasta dónde ganan. Después ahí se acaba. Obviamente. Es como si los alemanes escribieran la historia de la Segunda Guerra Mundial y la terminan cuando ocupan París. Y ahí se acabó. Y por eso las grandes empresas automotrices alemanas, y saltan a la industria automotriz actual alemana, por ejemplo. Exactamente. Pero el tema es que nosotros somos una sola nación dividida en varios países. Claro. Si no se entiende eso, estamos perdidos. Y hasta ahora seguimos estando perdidos. Pero eso, ni siquiera lo tienen que tomar como un hecho de patriotismo. Tómenlo por el tema simple del interés. Es decir, por ejemplo, Gran Bretaña se va de Europa, se va de la Unión Europea, pero se junta con su hijo, Estados Unidos, que ya le fue a decir, mamá, estamos con vos, ¿No se lo dijo Trump a Boris Johnson? Nosotros lo habíamos comentado. Y por otra parte se unen con Asia, siempre ¿no? van juntos, siempre van a estar juntos. Sí. Sí. Vos, Manuel, aparte de ser un excelente analista internacional, aparte de ser la cara del Canal 26 en todo lo que hace a internacionales, sos no un revisionista histórico, sino un recreacionista histórico. Sí. ¿De qué se trata eso? La recreación.
Nosotros lo que hacemos es recrear las invasiones inglesas generalmente, o algunas de las batallas que después siguieron a lo que se llamó la independencia del virreinato. Pero lo nuestro es básicamente, siempre fue históricamente, el hecho de recrear las invasiones inglesas. Comenzamos en el Tiro Federal Buenos Aires hace mucho tiempo, y estaba la Guardia Escocesa, estábamos nosotros como banda de gaiteros. ¿Nosotros quiénes son nosotros? Aclará quiénes son nosotros. ¿Cómo? Dijiste estábamos nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Nosotros, bueno, la Banda de Gaitas Ciudad de Buenos Aires, así nació, como una delegación de la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Orense, y fue la primera que se funda en América. La segunda se fundó en Caracas, en Venezuela, que ya lamentablemente desaparecida, por razones obvias, y el hecho de hacer una recreación histórica a nosotros nos motivó mucho, y bueno, a partir de ahí comenzamos a seguir haciendo la recreación hasta el día de hoy. La última fue por los 100 años de la revista Villiquen. Ajá, mirá, hablando de historia Villiquen. Claro. Sí. Pero bueno, lo que sucede es que lo nuestro es recreacionismo, no como pone la revista Gente, actores. Claro, es verdad. Actuamos. Yo he visto las fotos que vos has publicado y los uniformes que tienen, cómo... Es una reconstrucción de acuerdo al reglamento. Espectacular. Sí, la verdad que te felicito por Lo eso. agradezco mucho. Pero lo que pasa es una forma de llevar la historia a la gente, y ahí se le hablaba, bueno, cuando éramos España, porque España no es el nombre de un país, España es una idea. Claro. Como lo fue Roma en su momento. Como lo fue Roma en su momento. Es una idea, es como decir Inglaterra. Las Inglaterras era una idea. Lástima que estemos en bandos enfrentados. Sí, Pero a ver, desde Enrique VIII, porque antes eran hermanos nuestros los ingleses. Sí, pero bueno, donde privan los intereses, no te olvides que el mundo se maneja por intereses, por el temor y la codicia, que es la base de lo que se conoce como lo que es la geopolítica. Esto es así. Yo creo que Huntington además lo dice, ¿no? Huntington lo habló en el choque de civilizaciones. Más que nada es un choque de culturas, es decir, los anglos tienen la suya y los hispanos tenemos la nuestra. Pero si no se tiene conciencia propia es inútil, ¿eh? Sí. Pero sí. no, a ver, vos hablaste de revisionismo. La historia siempre es revisionista. Claro. Es decir, vos encontrás un documento nuevo y cambia todo lo que se venía sosteniendo. Es decir, si vos tenés una teoría científica, solamente puede ser rebatida por otra teoría científica. Si una teoría científica no se puede refutar, ya no es científica, es religión. Exactamente. O es un axioma. ¿no? Exactamente. Entonces, un axioma sería una verdad de evidencia intelectual, que es lo máximo que puede tener la ciencia. Exacto. Vos lo que me decías, acá le quito, le gané de mano a Quique. Cuando vos hablás de recrear y de lo que es la idea, ¿no es cierto? La caída del Imperio Romano fue devastadora para Europa. Cierto. Si no fuera que, viste, los monjes benedictinos, San Benito de Nursia, se pusieron a rescatar documentos, y luego Carlomagno, viste, empezó a rescatar todos los saberes, hoy Europa sería un erial. La caída del Imperio Español, que era nuestro imperio, no era un imperio invasor. Nosotros no éramos de España, sino que éramos España. Nosotros fuimos creados por ellos. Claro, es como decir, ¿Formosa es de Argentina? No, Formosa es Argentina. ¿Neuquén es de Argentina o es de los mapuches? No. Neuquén es Argentina. Totalmente. ¿No es cierto? Entonces, para nosotros fue también un colapso. Le estaba mostrando a Quique, ¿puedo leer esto? Sí, a ver, le mandaron a Patricio desde Suiza una nota. Sí, una chilena que vive en Suiza, Manuel, dice, bueno, agradece lo de mi portal, pero dice, yo vivo hoy en Suiza, descendiente de la familia Videla de Mendoza. Mi tatarabuelo fue Francisco de Videla y Gómez Pacheco, cuñado de Tomás Appleby, por la manzanita, Thomas Appleby, quien suministró las armas británicas a San Martín. Claro.
Posteriormente, en 1829, Francisco Videla se exilió en Chile en la Guerra de Rosas junto con mi tatarabuelo, Juan de Dios Correas Corbalán, quien fue regidor del Cabildo en 1814 y 15 y amigo de San Martín. Mi pregunta, dice esta chilena, ¿cómo fue que las familias mendocinas de la época compraron el proyecto de San Martín? ¿Cuál es la verdadera historia de O'Higgins, de los hermanos Carrera y todo lo relacionado con los acontecimientos en Mendoza? Bueno, qué bueno que en todo el continente nos ponemos a pensar y dejar de vernos como adversarios, enemigos, y nos empezamos a ver todos como compatriotas. A ver, déjame pararte acá. Noticia de hoy, Clarín de hoy. Están analizando en la UNESCO declarar Patrimonio de la Humanidad las rutas sanmartinianas. La ruta que usó San Martín para cruzar los Andes. A ver, yo soy un total detractor de la UNESCO, porque la UNESCO a lo único que se dedica es a hacer el inventario de los bienes que hay en el planeta para a favor de quien se los va a llevar después, obviamente. Nada es patrimonio de la humanidad de lo que hay en este país. Todo lo que hay en este país es patrimonio de los argentinos. Y si los argentinos queremos compartir nuestro patrimonio con el resto de la humanidad, bienvenido sea, pero no es patrimonio de la humanidad. Porque nos están arrastrando hacia una especie de comunismo mental en lo que hace a los bienes públicos de los Estados-naciones soberanos. Y no es así para nada. Pero bueno, el hecho es estas rutas sanmartinianas. Y recién también Gabriel Fossa hablaba de la batalla de Ayacucho. Y también la historia nunca nos cuenta cómo hizo San Martín para trasladarse, una vez que cruzó los Andes, desde Chile hasta Perú Marina y Británica. conquistar el Perú por mar. ¿Cómo hizo? Si no eran marinos. Cochrane. La Marina Británica justamente estaba de casualidad. Exacto, Habían siempre pasado está de por ahí, casualidad. vieron luz, golpearon la puerta. Dijeron, Vieron que San Martín bajaba en claro, burro de y le los decía, Andes y... tenemos una empresa de turismo que hace Valparaíso hasta el Callao. ¿Necesitan viajar? Sí, Trivago es más o menos, perdón por la Claro, publicidad. una cosa así. Bueno, pero hay no te olvides que hubo un hermano de San Martín que murió en las Filipinas. Ese Sí. siguió fiel a la corona. Sí, y curiosamente el hermano de él, Qué casualidad, Justo ¿no? Rufino, era funcionario del Ministerio de Guerra de Fernando VII. Claro. Que se cartean Explícame entre esa. ellos, porque digamos que San Martín al final medio se da cuenta que los ingleses lo Lo habían usaron. usado, se da cuenta. De hecho tiene una actitud muy digna en apoyo a Rosas y le envió una carta en su momento a la Cámara de los Comunes en Inglaterra para que frenen la agresión contra el Río de la Plata, carta que fue leída y que fue considerada en la posterior evaluación de las acciones a seguir por parte de Inglaterra. Pero en ese momento yo creo que estos hombres se equivocaron. Yo a veces, mira, más que jugar a estos hombres que fueron hijos de su tiempo Claro. y que analizaron como ellos creyeron que podía ser mejor, tenemos que pensar, bueno, esto es lo que nos ocurrió. ¿Qué podemos hacer con este patrimonio común? Con este patrimonio común, ante un siglo XXI donde los grandes poderes van a jugar duro, sucio y mal, ¿no es cierto? Lo están haciendo. Claro, nosotros necesitamos trabajar fuerte. Lo que dice Quique con respecto a la denuncia de la UNESCO, UNESCO. Sí. o UNASCO, Sí, que hablan UNASCO. del patrimonio común, le está pasando a Brasil, ¿no es cierto? Que ya muchos empiezan a decir, sí. no, que el Amazonas es patrimonio común, ¿viste? De Le la quieren meter humanidad, mano. porque es el pulmón del planeta. Claro, Eso es El otra pulmón, entonces, del planeta, este- el pulmón del planeta está en Rusia. Por supuesto. Entonces, el tema está que ante Es uno de ese los mundo pulmones, no es un difícil, pulmón. porque vos fíjate, tenés China que avanza como primera potencia, Estados Unidos que no se quiere caer, Rusia que aparece ahí como adalid del cristianismo, la Unión Europea que no sabemos para dónde va a saltar. No, ellos tampoco saben para dónde van a ir. Sí, y después Medio Oriente y el Islam, viste que es un polvorín. Entonces, en ese mundo conflictivo, Sí. creo que somos 700 millones de personas que debemos ponernos a pensar en equipo para poder defendernos uno contra el otro, ¿no? Uno sobre el otro, hombro con hombro. Sí, además que hay una lucha de intereses, eso es evidente, pero es brutal, es canibalesca ya, ¿eh? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que está muy disimulada en ONGs, en asociaciones supranacionales, como es el caso de la ONU, que existe pero nadie sabe para qué. Bueno, sí sabemos para qué, que tiene sus
trapos sucios de corrupción y violaciones. Sí. El caso de la UNESCO. Entonces, si los pueblos no respetan su propia cultura y lo que son, su esencia, y viven despotricando contra mamá que te dio el ser, en este caso la madre patria, no se dan cuenta que pegarle un tiro a mamá es suicidarte. Sí, es golpearte, y la pegarte patria un tiro no en es el el pie. territorio donde uno nace, es el idioma que uno habla. Sí. Porque eso es lo que te da identidad desde que tu madre te empieza a hablar. Manuel, y además una cosa hay que aclarar, no es que uno pretende volver a formar parte del Imperio Español, sí, porque los pero imperios se podría mueren. volver a formar una comunidad Sino, hispánica claro, de una naciones. comunidad que nos, Claro, que a ver, nos casi ayudemos uno como con el otro. las ex colonias británicas Pero España nunca tienen tuvo este colonias, British se llamaban territorios Commonwealth. de ultramar. Claro. Es un término a partir de los Borbones, cosa que es totalmente ajeno al pensamiento hispánico. Es verdad, nunca fuimos colonia. Nunca nosotros, hubo, nunca se lo llamó de esa manera. Nunca, pero los ingleses sí. Y los ingleses, los holandeses sí, los franceses sí. Pero es una diferencia Y los portugueses, semántica hablaban de esa básica. Es una diferencia semántica básica. ¿Te parece? que Una semántica? colonia. Es más que semántica, ¿no? No, bueno, a ver, una colonia Sí. es un lugar desde donde la metrópolis extrae recursos y los Materias explota primas, sí, señor. para la metrópolis. Exactamente. Y no era Un así. territorio de ultramar es una extensión del propio territorio Exacto. más allá del mar. Es eso. Vos fíjate, una crisis como la venezolana, aquí si el imperio español hubiera existido, un venezolano podría ir a cualquier parte del imperio sin ningún miramiento. Claro que sí. No lo pararía en la frontera de Colombia, ni de Ecuador, ni de Perú, ni de Chile. Es más, posiblemente no se hubiese producido esa crisis en Venezuela. Tampoco. Sí. Pero ahora fíjate aún hoy, siendo estados separados, los venezolanos ¿a dónde migran? A Perú, a Ecuador, a Colombia, a Argentina. Exacto. Y nadie mira a un venezolano como un extranjero. Pero ya nos estamos cruzando en Venezuela. Yo lo he dicho en más de una ocasión. Mismo origen, mismo idioma, misma religión, casi las mismas costumbres. Yo he tenido varios alumnos venezolanos y no hay ninguna sensación con ellos de que uno Para está hablando nada. como si dijera, bueno, cayó un chico de Tailandia, bueno, que hay que ver cómo lo adaptás. Y los mismos Puede ser un compañeritos... filipino también que habla español y es Claro. tan propio como cualquiera. Mira, de eso te quiero contar a vos y a Quique, que para la semana de la hispanidad.com se han notado intelectuales de Filipinas. Han mandado maravilloso. muchísimo material en español. Y reivindican el pasado común y saben de la importancia que teníamos todos unidos, incluso hasta con el Río de la Plata, donde existía la Cámara de Comercio con Filipinas. Exacto. ¿No es cierto? Lamentablemente, bueno, ya en 1810 se veían los espías ingleses, los comerciantes ingleses. Nunca dejaron de irse. No, los Siempre tenemos hasta estuvieron. ahora. Y donde dicen muchas cartas de la época que ya no se puede hablar ni con un amigo porque no sabes quién te va a delatar y estamos viendo una época de terror. 1810 fue un año terrorífico. Exactamente. Sí. Y hay que tener luego la revolución de los Pero- orilleros que quisieron parar todo eso, ¿no es cierto? Lo que hay que tener conciencia es cuál es el origen, qué es lo que uno es, y a partir de ahí se proyecta. Así es. Si no, de lo contrario, miren que esto es una guerra. Lo que pasa es que mucha gente no lo quiere ver de esa manera porque cree que se exagera. Todavía no creo que estemos diciendo la magnitud ni describiendo la magnitud de lo que la cosa es. Sí, lo que Ahora, pasa es como si no, decís... si queremos desaparecer, ningún problema. Cambiamos el idioma mañana, cambiamos de costumbres mañana, si eso es lo que quieren, pero... Bueno, en no Argentina todos queremos yo creo que eso. se ha aplicado, viste, el proceso que se llama ventana de Overton, que yo invito a todos tus televidentes, Sí. que lo conoce bien, ¿no? Sí, ¿Cómo cuando se puede modificar? imponer una idea mental, hay un proceso. Que puede durar 40 años, Sí. pero se logra. Se logra. Sí, se logra, claro que se logra. Hoy estamos siendo víctimas de este proceso para meternos un montón de ideologías que van en contra de todos los valores. Se habla mucho de los derechos humanos, pero ya nadie habla de los valores humanos. Claro. Que son los que necesitas para sobrevivir. Sí, sí. Así, hace 40 años los jóvenes argentinos enfrentaron con el acero de sus fusiles al ataque inglés. Yo no sé si la juventud argentina de hoy podría defender a la patria. No podría de ninguna Y manera. eso, cuando tenés esa falencia, de ahí a la desaparición estamos a un tris. Sí. ¿No es cierto? Sí. Pero volviendo al tema del revisionismo histórico, Ujú. y volviendo a la inquietud que tiraba de entrada Gabriel Fossa, Ayacucho. ¿Qué pasó en Ayacucho? Y es una batalla medio inventada. A ver. Porque ahí había parientes en ambos bandos.
decía Gabriel Martínez, que es un gran investigador, me dice, había por lo menos 80 familias enfrentadas. Entonces que se saludaron antes de la batalla. Y además se negoció, bueno, vamos a tener pelea, no vamos a tener pelea. El ejército real del Perú, que era un ejército formado por sudamericanos. Es más, había más soldados chilenos que peninsulares en el ejército real del Perú. O sea, peninsulares eran poquitos. El resto, la cantidad de generales que había americanos eran fieles al rey. De hecho, algunos de los pocos oficiales españoles que había, algunos de ellos eran traidores. Pertenecían a distintas logias y ya estaban arreglados con los ingleses, que son los que llevan al ejército a perder. Porque además el ejército real del Perú era más numeroso y estaba en una posición ventajosa de altura. O sea, no podía perder. O sea, se lo dabas a una persona que no supiera de guerra, pero veía la escena y dice, bueno, listo, de acá arriba lo reventamos. Y así todo inexplicablemente pierden. No hay muchos muertos, pero sí hay posiciones firmes. Hay hermanos que están enfrentados. Hay una charla, una conversación entre un padre y un hijo, y le dice, bueno, mijo, no ataque por el lado derecho, porque yo voy a estar ahí. Y yo no voy a ceder. Y algunos jóvenes en el ejército revolucionario o independentista o mal llamado patriota dicen, malditos sean los libros franceses que alguna vez leímos. Ahora nos ha llevado a enfrentarnos a nuestros padres. Los padres que veían la situación con mucha más experiencia, como pasa siempre. Si vos te fijás en todo este proceso revolucionario, las revoluciones son todos tipos jóvenes. A ver, hablando de malditos libros franceses que alguna vez leímos. Uno de los puntos destacados en esta noticia de la UNESCO declarando Patrimonio de la Humanidad las rutas de San Martín era que San Martín, mientras cruzaba con su caballo blanco, cargaba 11 cajas con libros. Sí. Y esos libros sirvieron para fundar la primer biblioteca que él fundó en Perú. Sí, en Lima. ¿Qué libros eran esos? ¿Los malditos libros franceses? Sí, él tenía... Los que salían... Sus libros no eran de pensamiento... ¿Del iluminismo? Sí, eran todos iluministas. Y de hecho él utiliza hasta en forma simbólica el edificio de la Inquisición. Que la gente dice, acabó con la Inquisición. La Inquisición prácticamente ya no funcionaba. La Inquisición era un tribunal muy chico, en realidad. Atendía poquísimos casos. La gente tiene una idea, viste, tipo Ku Klux Klan, que eran unos monjes que se dedicaban a torturar. Eso es Hollywood. Hollywood. Monty Python, cosas así. Claro. La Inquisición era un tribunal muy reducido, que tocaba algunos pocos casos de... Tenías que ser blanco. Si eras indio, no te podían tocar. Pero se sabía que era más benévolo que el tribunal común. Entonces algún indio, cuando cometió un delito, para que no lo acusen, por ejemplo, por robo, y lo acusen por algún tipo de blasfemia, a los blasfemos los mandaban a retiro espiritual. Entonces el tipo decía que tenía una abuela blanca, entonces pedía que lo juzgara la Inquisición para zafar. Entonces hay toda una propaganda que hizo un escritor, un historiador que... Viste, hace un poco de historia a las piñas, a mí no me gusta, donde dice, él acabó con la Santa Inquisición. Bueno, no había prácticamente una Inquisición en Lima, y ahí pone la primera biblioteca. Pero luego él se tiene que ir, está un año más o menos en Perú, porque además él conquista Lima, el resto no lo logra conquistar. Porque ahí los caciques de la zona inmediatamente forman el ejército real del Perú y salen a enfrentarlo. Y vos tenés los generales realistas como Goyeneche o Pío Tristán, eran americanos también. Claro. Pero tenés un general que se llamaba Antonio Huanchaca, que era un cacique inca, y él les hizo la guerra hasta después de Ayacucho. Es más, lo curioso, mira, lo aquí que me parece da pie para mucho, la batalla de Ayacucho, cuando termina, viste, el que gana, por general le impone las condiciones, viste, dame hasta los zapatos si quieres. No, el tratado de paz es un tratado muy benévolo, donde al Perú se le exige, o sea, al bando ganador se le exige que pague los gastos, que ponga barcos para los que se quieran ir, que pague los gastos de la guerra a España, que le pague los gastos de la guerra a Chile, a la Argentina, a todos los nuevos estados que aparecían. Perú se tenía que poner con un montón de guita, pero ¿cómo? Era el ganador. Bueno, parece que no era tanto. Bueno, acá casualmente con esto, porque acá ya aparece el dinero de por medio. Guerra y dinero van de la mano. Sí. Siempre que hay guerra aparece alguien poniendo el dinero para esta guerra. Y San Martín, cuando llega a Perú, él es el que inaugura
la etapa más nefasta de toda nuestra historia latinoamericana, la más nefasta de todas. Sí. Hispanoamericana, no me digas más latinoamericana. No, hispanoamericana. No, pero latinoamericana lo digo porque también lo incluyo a el Reino de Portugal en este caso. Y la etapa más nefasta es nuestra deuda eterna. San Martín, mientras era el protector del Perú, en ese breve año que estuvo, tuvo tiempo para inaugurar este proceso de tomar deuda con las bancas inglesas, casualmente con la Baring. Contrató el primer empréstito que se contrató en estas tierras, lo firmó San Martín, a negociarlo en Londres mandó a sus amigos, al doctor Paroicien y a García del Río, y fue con la banca Baring Brothers. Son varios millones de libras que en 1822. Dejan al Perú postrado, y la economía del Perú entre el año 1820 y 1824 baja a la 15ª parte. O sea, pone un tipo que gana muy buena plata. Teniendo Perú las minas de oro y de plata, ¿cómo es posible que necesitaba San Martín contratar deuda en papel de libras? Y además, ojo, teniendo el mercado de Asia. Recordemos que del puerto del Callao. ¿Cómo fue posible eso? Quiero comercial. Que me lo expliquen. A ver, esta parte de la historia no tiene explicación. No tiene explicación. Y solo por este hecho a San Martín hay que juzgarlo. Se volvió absolutamente pobre. Cuando te hablo de la 15ª parte, pero es un señor que hoy gana muy buena plata, 150.000 pesos. Es un muy buen sueldo. Bueno, al mes siguiente gana 10.000 pesos. Pero sus gastos los tenía por 150.000. Está bien, pero ese señor es el dueño de la Casa de la Moneda. Esa es otra historia. Porque en Perú casualmente era donde estaba la Real Casa de la Moneda. Claro, bueno, y ese señor queda empobrecido inexplicablemente. Es inexplicable. Teniendo la acuñación de moneda, teniendo los puertos, teniendo el mercado. Claro, la seca, la acuñación, sí. Bueno, todo eso se pierde, evidentemente. Y además se crean estados inviables, porque Bolivia y Paraguay tienen su retraso por ser estados mediterráneos. Es decir, cuando dicen no, porque Bolivia le tiene que pedir a Chile la salida de Chile, que se la quiera. A ver, señores, todos estos problemas que tenemos es porque somos estados separados. Es decir, nunca, hasta hubo un famoso dirigente soviético que dijo en su momento que Hispanoamérica nunca podía tener una revolución socialista porque eran 20 estados separados. Tenían que unificarse, primero desarrollar el capitalismo, después ver qué revolución hacían. ¿No es cierto? Entonces, fíjate, hasta una persona que está en las antípodas culturales veía eso. Y donde se vio la unidad hispánica es en la Guerra de Malvinas. Acuérdate, Guatemala, Nicaragua, Dominicana, Cuba, Venezuela, Perú ofrecieron las Fuerzas Armadas completas. Y de pero España Chile le ofreció la ayuda al enemigo. Bueno, pero ahí está, fíjate, ¿a qué se debe la acción de Chile? Es el producto de una independencia que no fue diseñada por americanos, fue diseñada desde afuera. La propia geografía de Chile. Chile es el país que tiene la geografía más ridícula del mundo, del planeta, y la tiene casualmente porque es la clara prueba de que ese país fue diseñado solamente para que el país que surgiera en el cono sur no fuera bioceánico. Bueno, exactamente. Buenos Aires, el virreinato era bioceánico. Chile era solamente una capitanía general. Pero por eso te digo, yo creo que a chilenos, argentinos y uruguayos... Sería Argentina del norte y sur. Era todo territorio del virreinato. Sí, pero los países que fueron el virreinato del Perú, o sea, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay y Argentina, sí o sí, para sobrevivir en este siglo deberíamos reunificarnos, ser un país de 150 millones. De la creación de Carlos III. Claro, es decir, sí, los planes del Conde de Aranda, ¿no es cierto? Es decir, un país bioceánico, bicontinental, con fuerte dominio de la Antártida, 150 millones de personas, y ahí tenés ya un país que puede corcovear un poco en este mundo, ¿no es cierto? Sí, pero claro. Si no, solos somos inviables. Además, el día de mañana, los chinos te ocupan Uruguay, lo usan como cabecera de playa y luego avanzan. Pero lo que vos hablabas con el apoyo por el tema del Atlántico Sur, el conflicto, fue un apoyo, es espasmódico, ¿entendés? No es constante. Una cosa es el sentimiento, otra cosa es el razonamiento. Yo creo que los países hispánicos para
encauzarse y tienen que aplicar más el sentido común y el razonamiento que otra cosa. Sí, ya sí, las sí. pasiones ya se las aplicaron. Bueno, ahí está el tema de las pasiones. No Acordate que nosotros en el 82 decíamos, vamos por los ingleses y después por los chilenos. Entonces los chilenos que dijeron, bueno, si estos son tan locos y capaz que hasta derrotan a los ingleses, porque en un momento los ingleses se la vieron negras y pensaron en irse, los tipos dicen, tenemos que ayudar a los ingleses, pues después nos muelen a palos. Es decir, no me gusta la actitud que tuvo Chile, pero se las comprendo. Entiendo la actitud que tuvieron. Sí. Ahora, después hay otro país, por ejemplo, Guatemala. ¿Vos sabés que nosotros a Guatemala le votamos en contra en el año 77 en el reclamo que ellos hacían por el territorio ocupado en Belice? Guatemala tiene su Malvinas, que es el territorio de Belice. Se lo ocuparon los ingleses. Ellos hacen un reclamo en la OEA para que todos lo apoyemos. La vieja Honduras británica. Claro, exactamente. Y al gobierno argentino se le ocurre votar en contra de Guatemala. ¿Podemos ser tan imbéciles? Y así todos los tipos, 5 años después, en el 82 nos ofrece un regimiento de alta montaña de 350 comandos entrenados para el frío y se ofendieron porque nos rendimos sin haberles permitido a ellos venir a pelear. O sea, se portaron muy bien los guatemaltecos, sí, Saquemos el sombrero con esa gente. Sí, señor. Sí, sí. Bueno, señores, se nos fue la hora. Esto es eterno para seguir charlando y vamos a volver a hacer programas así. Pero lo primero que tenemos que tener en claro es comprender que somos lo que somos porque nos han engañado a lo largo de toda nuestra historia. Sí, el día que salgamos de este engaño, que nos saquemos las vendas de los ojos, desde ahí vamos a poder construir una nación, y si ese ejemplo es contagioso, tal vez seamos el faro de atracción que genere esta mancomunidad de los pueblos hispanoamericanos. Ojalá eso suceda algún día. Yo te agradezco mucho, Manuel, que hayas participado. A vos, Patricio, que te hayas acercado. Bueno, vos, Manuel, no pudiste acercarte porque hoy mismo estás en el canal a punto de grabar 26 Internacional. Sí, ya lo sé. Pero te agradezco mucho el llamado y no quería estar ausente. Por eso mismo. Pero, como le digo a Patricio, no hay que exaltarse ni apresurarse. Tal vez no lo veamos, pero los cimientos son importantes. Así es. Hagamos los cimientos. Manuel Quique, bueno, quiero agradecerles también e invitarlos nuevamente a todos tus oyentes a que participen en semanadelashispanidad.com y ahí pueden ver de qué manera cualquier ciudadano de habla español puede participar. Desde ya que sí. Bueno, muchas gracias a todos. Nosotros vamos a seguir haciendo antisistemismo explícito a contramano la semana que viene. Chau. Vamos a contramano, no porque nos guste ser antisistema, sino porque el sistema es anti nosotros. Hasta la próxima semana. Desde Buenos Aires, Argentina, vía internet hacia todo el mundo, transmite La RZ. Desde sus estudios ubicados en Avenida Callao 194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La